Ya. Bueno, Euskal Herria Bildu va a presentar una enmienda con la cuestión de la prórroga del estado de alarma. En esa enmienda lo que pedimos es que haya un control parlamentario cada 2 meses y que el presidente Pedro Sánchez comparezca ante la Cámara para dar explicaciones de cómo va el resultado de la pandemia y cómo se están desarrollando los acontecimientos. Creemos que es de recibo que el presidente comparezca al menos cada 2 meses y que dé cuenta de la situación. Por otro lado, también en nuestra enmienda, en nuestra proposición, lo que planteamos es que se fortalezca la atención primaria, que se tomen medidas también para reforzar las capacidades de rastreo, que se amplíe la capacidad de los servicios hospitalarios con contrataciones de personal. Creemos que las medidas restrictivas que se adoptan y que son necesarias en este momento tienen que ir acompañadas de otra serie de medidas también que restablezcan la situación y que ayuden a paliar esta situación, porque únicamente con medidas restrictivas no se va a conseguir que todo esto dé vuelta a la situación. Sin medidas sociales y económicas, las restrictivas realmente no van a servir para nada o van a servir de muy poco. Y, por otro lado, también creemos necesario que se amplíen las medidas económicas y sociales que se adoptaron durante el anterior estado de alarma, que se adoptaron mediante reales decretos, fueron de alguna forma paliando la situación de los sectores económicos débiles y debilitados por esta pandemia, y creemos que en este momento también es necesario que se adopten esas medidas, con lo cual también lo proponemos. Y finalmente vamos a votar a favor, vamos a apoyar una enmienda que el Partido Nacionalista Vasco va a presentar y que tiene que ver con unos enclaves territoriales que hay en Álava y en Vizcaya, enclaves territoriales que pertenecen a otras provincias y a otras comunidades autónomas, y que en este momento puede haber un caos administrativo, y que creemos que también se debe de regularizar esta situación durante este estado de la pandemia. ¿Por qué 2 meses? ¿Por qué creen que debería ser cada 2 meses? Hay otros grupos parlamentarios, por ejemplo, que han propuesto que sea cada mes. Y, en segundo lugar, preguntarles si ya lo han hablado con el Grupo Socialista o con el Gobierno y creen que les parecerá bien que apoyaran la enmienda. Yo creo que es una propuesta razonable. Quiero decir, cuando hablas de plazos de control parlamentario, pues bueno, puede ser 1 mes, puede ser 3 meses, 2 meses. Creo que es una fecha razonable, un plazo razonable, y en principio lo hemos fundamentado en eso. No hemos hablado con el Gobierno, creemos que es una propuesta sensata, sabemos que hay otros grupos también que lo han presentado, como Esquerra Republicana, y creemos que el Gobierno, con un atisbo de sensatez y simplemente por sentido común, dirá que sí a la propuesta. Es lo que esperamos, tampoco lo sé exactamente. Quería preguntarle también, hoy Ciudadanos ha contado que para la negociación presupuestaria ha apalabrado, según Ciudadanos, con el Partido Socialista, con la parte del Partido Socialista del Gobierno, la retirada del impuesto al diésel, luego durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos, que también es algo que reclamaba el Partido Nacionalista Vasco. ¿A ustedes, por ejemplo, qué les parecería que acabasen retirando el impuesto al diésel? Yo creo que hay cuestiones básicas, ¿no?, que son las que deben de primar en estos momentos. Y el impuesto al diésel es un impuesto lógico y que va en la línea de avanzar en el tema de la ecología y del medio ambiente. Creo que es una obligación que tiene este Gobierno respecto al futuro, respecto a la ciudadanía y respecto al medio ambiente y al futuro que tenemos que hacer para todos y todas. Gracias. Euskera zer? Alarma egoerarena? Bueno, alarma egoeraren aurrean guk emendakin bat aurkeztu dugu, bere horretan esaten da presidentea Sánchezek aurkeztu behar duela bere burua eta nolabait esplikazioak eta adierazpenak eman behar ditula 2 hilabetetik behin Kongresuaren aurrean. Uste dugu beharrezkoa dela egoera honetan adierazpenak egitea eta jendearen gainean, jakinen gainean jartzeko zertan doan guztia. Orduan hori da egiten dugun eskaera, eta beste neurri batzuk ere sartzea eskatzen dugu. Uste dugu horrelako neurriak nolabait limitatzen dutenak gizartearen egoera eta gizartearen eskubideak, eta beharrezkoak izango dira momentu honetan, baina horrek bakarrik ez gaitula eramango egoera menperatzea, baizik eta beharrezkoak direla langileen aldetik, rastreoen aldetik eta hainbat gauzen aldetik gauzak erastea eta horrelako neurriak ere eranstea, eta
Beste alde batetik ere aurkeztu dugun emendakin horretan ere esaten dugu lehengo alarma egoeran hartu ziren erabakiak dekretuen bidez sektore ahulduenak eta egoera honek ahuldu dituen sektore hoiei laguntzeko hartu ziren erabaki horiek ere berriro martxan jarri ditzatela guztien orenako izango delako.